Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero que vayamos bien en este viaje por la historia. Vamos ahora a recordar el camino posconciliar un poco a nivel universal, pero sobre todo pensando o haciendo alguna acentuación en América Latina. Nuestro contexto, si bien es, digamos, pues muy propio, muy particular, pues somos una sola iglesia. Entonces, las indicaciones de la Iglesia Universal de alguna manera también son recibidas, también llegan a impactar en nuestra realidad latinoamericana. Y allí les invito a que nos centremos en descubrir, o mejor aún, recordar este caminar latinoamericano y cómo en estos últimos años nuestra iglesia ha estado atenta a las indicaciones pontificias y ha vivido procesos de recepción, interpretación y aplicación para nuestro contexto. Después de haber recorrido la época apostólica, la época patrística, la Edad Media, luego la época moderna con el catecismo a partir del siglo XVI y el movimiento catequístico universal, entramos pues ya a la época contemporánea, sobre todo después del Concilio Vaticano II. Les invito a que nos encomendemos a la intercesión de la Virgen María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre, ayuda nuestra fe. Abre nuestro oído a la palabra, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, saliendo de nuestra tierra y confiando en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a fiarnos plenamente de Él, a creer en su amor, sobre todo en los momentos de tribulación y de cruz, cuando nuestra fe es llamada a crecer y madurar. Siembra en nuestra fe la alegría del resucitado. Recuérdanos que quien cree no está nunca solo. Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús para que Él sea luz en nuestro camino y que esta luz de la fe crezca continuamente en nosotros hasta que llegue el día sin ocaso, que es el mismo Cristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. María, trono de sabiduría, ruega por nosotros. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos pues a abordar la catequesis posconciliar, como ya lo indiqué, haciendo referencias a la catequesis universal, considerando algo de la catequesis universal, pero sobre todo centrándonos en América Latina. En primer lugar, hay que recordar, hablando del Concilio Vaticano II, que esta grande reunión se desarrolló entre 1962 y 1965 y es un momento de gracia para la vida de la Iglesia, ya que representaba el deseo de, del Papa Juan XXIII, inspirado por Dios, de poner a la Iglesia en hacer lo que él llamaba el ayornamiento o una actualización, una renovación de la Iglesia, sobre todo desde su lugar en el mundo, desde su misión, desde su compromiso, desde su servicio al mundo, donde el Papa San Juan XXIII consideró que la Iglesia tenía pues que renovarse y que ponerse al día para servir mejor. El Concilio Vaticano II representó o estuvo alimentado por todos esos movimientos de los que hablábamos en la sesión anterior. Muchos de esos deseos de renovación, muchos de esos cambios que necesitaba la Iglesia, se dieron precisamente con el concilio. En el tema de la catequesis, el concilio no publicó un documento propiamente catequístico, esto hay que tenerlo muy claro. Pero ya el Concilio Vaticano II dio varias luces para la catequesis posconciliar, sobre todo
Si nos vamos a la Constitución sobre la Divina, la Dei Verbum, que es una de las 4 constituciones conciliares que nos habla sobre la divina revelación, allí, por ejemplo, toda esa teología, todo ese aspecto de la revelación, ayudará a la renovación catequística. Pero vamos al documento sobre la educación católica, que es el que está citado en pantalla, la Gravissimum Educationis, número 4. En este numeral, el concilio afirma que educar es una tarea de la Iglesia. Y de entre las formas de educar que la Iglesia realiza, el más propio, la manera más especial que le toca, en la forma más concreta, más, digamos, propia de educar en la Iglesia es la instrucción catequética. El primero de estos medios propios, medios aptos que tiene la Iglesia para educar, es la catequesis. Y vean cómo ya hay aquí un giro desde esta afirmación conciliar. Vean cómo ya hay una recepción del caminar histórico. Aquí la Iglesia, la catequesis, como tarea de la Iglesia, se ve como una tarea de educación, una tarea educativa. Ya no es una tarea solamente de tipo doctrinal o de tipo teológico, sino es un sobre todo educativa, con las finalidades de iluminar y robustecer la fe, iluminarla, claro, mediante el conocimiento, mediante la comprensión, y robustecer la fe, es decir, hacerla más fuerte. Animar la vida con el Espíritu de Cristo, y vean cómo aquí ya hay todo este giro cristocéntrico de la teología querigmática. En contacto al creyente con Cristo, este poner en íntima comunión con Cristo al catequizando, está aquí ya, en esta afirmación, ya se hunde aquí sus raíces. Y dice, esta tarea que ilumina y robustece la fe, que anima la vida con el Espíritu de Cristo, lleva a una consciente y activa participación del misterio litúrgico. Y aquí está el espíritu también conciliar. Se trata digamos, aquí se añade otra finalidad de la catequesis. No solamente la cuestión de conocer la fe, sino también de poder vivir y participar de los misterios de la fe que se celebran en la liturgia. Y fíjense que en amarillo aparece que también es finalidad de la catequesis alentar, mover, animar a la acción apostólica, es decir, al compromiso del catequizando, el compromiso con la evangelización. Ya con esta definición o con esta descripción que nos hace Gravissimum Educationis 4, vemos ya con esta definición un avance, un aporte del movimiento catequístico a este texto conciliar. Veamos pues este desarrollo, cómo hubo este progreso histórico. El concilio pidió en el documento sobre el ministerio de los obispos, la Christus Dominus, dispone el concilio que se hagan directrices para el cuidado de las almas, ofreciendo a los obispos y párrocos los métodos seguros, fáciles, para que puedan cumplir mejor la tarea pastoral. Y entre estos directorios generales que pidió el concilio está el de instrucción catequética del pueblo cristiano, en el cual se deberían de tratar los principios y prácticas fundamentales de la instrucción catequística y algunos principios para elaborar los libros que se dediquen o se destinen a la instrucción catequética. Bien, aquí interesante que no le llama catecismos, sino en general libros. ¿Por qué? Porque también tenemos que nosotros darnos cuenta que el catecismo es el documento o la forma de entender la catequesis a lo largo de todos estos siglos anteriores. Entonces aquí se pide que se elaboren libros, no les llama catecismos. Bueno, pues estos documentos conciliares, además de ayentes que renovará el catecumenado, obvio el documento sobre la revelación, sobre la liturgia, todos los otros documentos conciliares, claro, van a orientar en general la catequesis,
pero aquí tenemos al menos estas dos referencias, Christus Dominus 44, que pide un directorio, y la Gravissimum Educationis 4, que habla de la tarea catequística como una tarea educativa, como como la forma principal con la cual la Iglesia educa en la fe. Después, a nivel universal siempre, vamos a tener todo un desarrollo ya de la catequesis posconciliar, sobre todo con el Directorio Catequístico General de 1971, que había sido pedido, como acabamos de citar, por el concilio. El tema del catecumenado, restáurese el catecumenado, según lo pidió el doctor Oyentes, se va a cristalizar, este deseo se va a materializar justamente al definir, al establecerse ya de un modo más concreto y claro, todo un proceso para iniciar a los nuevos cristianos, para iniciar a todos aquellos que ahora querían abrazar la fe, sobre todo ya grandes, adultos, que en el siglo XX comenzaron a darse en gran cantidad, sobre todo por los ambientes de la secularización, del abandono de la práctica de la fe. Hubo este deseo o hubo esta necesidad de establecer otra vez un catecumenado. Y así surgirá el orden de iniciación cristiana de adultos y este ritual o el ritual de iniciación cristiana de adultos, el llamado RICA, por sus siglas, en 1972. Pero no se va a quedar aquí. El tema, vean cómo va a tener una efervescencia en estos años posconciliares. De tal manera que en el Sínodo de los Obispos se va a llevar a cabo en el 1977 y vamos a tener eh, el tema sobre la catequesis. Todavía está de Papa Pablo VI, sus últimos años o casi meses de pontificado. Luego morirá en 1978, al año siguiente, y vendrá Juan Pablo I con un pontificado breve y luego segundo. Por todas estas razones, podemos decir que entre 1977, que fue el sínodo sobre la catequesis, no se va a publicar el documento sino hasta el 79 con San Juan Pablo II, quien publicará esta exhortación apostólica, Catequesis Tradende, y que va a ser, y que todavía es, un documento fundamental, una reflexión muy importante del tema catequístico, sobre todo desde esta perspectiva pues posconciliar. Ojalá pues que no se nos pase repasar, conocer la catequesis tradende. Los años pues vamos a vivir estas, digamos a la luz de estos documentos, el Directorio General del 71, el Catecumenado según el RICA del 72 y la catequesis según la catequesis tradende del 79. Luego vendrá el Código de Derecho Canónico en el 83. Aquí no aparece en la lista, pero es digno de que lo tomemos en cuenta, porque también allí se escribirá en el nuevo Código de Derecho Canónico, se va a escribir acerca del ministerio de la palabra o en la función de enseñar. Si recuerdan la estructura del Código de Derecho, hay uno de los libros que se llama la función de enseñar. Y allí en la función de enseñar aparece claramente algunas referencias sobre la catequesis. Entonces, el surgimiento del nuevo código en el 83, así como todas las asambleas sinodales, el desarrollo pues del magisterio, todo esto va a propiciar que después del Catecismo Romano de 1566, prácticamente poco más de 400 años después, se tenga la idea de un nuevo catecismo universal. Fíjense cómo han pasado los siglos y ahora viene de nuevo el deseo de un catecismo universal. Ya se había hecho, recuerden, en el Vaticano I en 1870, pero no se pudo debido a que se suspendió el Concilio Vaticano I. Pero aquí
tenemos ya propiamente un nuevo catecismo para toda la Iglesia Católica, 1992. Luego vendrá, a raíz de todo, obvio también del catecismo y de todas las reflexiones anteriores, va a venir la necesidad de plantearse un nuevo directorio para la catequesis. Y así surgirá el anterior directorio, Directorio General para la Catequesis de 1997, con un formato no de preguntas y respuestas, perdón, ni el catecismo ni el directorio en un formato de preguntas y respuestas, sino en un formato de párrafos, en un formato narrativo. El Directorio General para la Catequesis del 97 va a vivir una síntesis a través de lo que se llama el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica del 2005. Y aquí, atención, hagamos un análisis o un comentario de tipo metodológico al compendio. Si ustedes recuerdan y conocen el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, se da un retroceso o se retoman cosas anteriores, justo porque ahora lo que se va a plantear o la forma en que se va a plantear la síntesis de la fe será a través de preguntas y respuestas. ¿A qué le suena esto? Pues a los catecismos y a las fórmulas catequísticas y al uso desde Trento hasta más o menos el catecismo alemán. Es decir, si unos más o menos 60 años se había dado el catecismo alemán como una superación del método preguntas y respuestas, pues con el compendio del catecismo de la Iglesia Católica viene retomar el pasado. Luego tenemos también, fíjense, en la línea de preguntas y respuestas, aunque combinando un poco más también la parte narrativa o explicativa, el UCAT del año 2011. Este catecismo para los jóvenes, que se hizo muy famoso sobre todo a partir de la Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, España, el año 2011. Nosotros tenemos en el UCAT y en toda la colección de UCAT, tenemos más o menos esta metodología, pero sobre todo en esta obra que es una síntesis apoyada en el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces vean cómo el catecismo del 92 se va a sintetizar en el compendio del 2005 y todavía se le va a adaptar para los jóvenes en el 2011 con preguntas y respuestas y una breve explicación. Sí, pero atención, desde el punto de vista, siempre han sido un análisis de las cosas o viendo cómo son las realidades, pues la verdad es que el UCAT retoma, al igual que el compendio, una metodología de preguntas y respuestas ya conocida desde el punto de vista de la historia. Aunque no de corte catequístico, pero también fundamental porque dedica varios números al tema de la catequesis, tenemos la Evangelii Gaudium de Papa Francisco, la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, publicado en 2013 y fruto del ciclo de la nueva evangelización que se había tenido en el 2012. Estos documentos van a influir de tal manera que en nuestros días tenemos el Directorio para la Catequesis 2020, que va obviamente a ser iluminado y se va a apoyar en toda esta tradición posconciliar, y el documento sobre el ministerio del catequista, que no lo puse en esta lista, Antiquum Ministerium, un ministerio antiguo, que nos habla de la institución del ministerio del catequista. Bueno, este es el panorama general de la catequesis después del concilio. Sobre todo porque luego podemos decir que la iglesia a veces no dice, no habla de la catequesis o de pronto no conocemos este caminar y no tenemos referencias a dónde ir a profundizar, dónde ir a revisar, si vamos bien, dónde iluminar un poco nuestro trabajo. Pues aquí tenemos todas estas fuentes desde donde podemos nosotros beber para caminar en la catequesis hoy. Estas realidades universales se combinan con documentos y con acciones latinoamericanas. Tenemos pues las realidades universales, los documentos universales,
y los documentos latinoamericanos que vamos a ver a continuación. ¿Qué pasa entre estos dos tipos de documentos, entre estas dos realidades? Recordemos aquella figura de la encíclica de San Juan Pablo II, Fe y Razón, del año 1998, quien nos decía que la persona, el ser humano, vuela en el conocimiento de la verdad con dos alas, la fe y la razón. La fe y la razón son las dos alas con las cuales el espíritu humano se remonta, se eleva para conocer la verdad. Esa es la afirmación de San Juan Pablo II, y apoyándome en esta imagen de las dos alas, creo que nos ayudaría esta imagen a pensar que tanto los documentos universales como los documentos latinoamericanos son o han sido como dos alas que con su movimiento han tratado de llevar la catequesis hacia mejores condiciones. Esto es muy importante. Sin duda que el, el caminar catequístico ha ido hacia adelante en grandes sectores, con prácticamente sería como la valoración más oportuna. Claro, hay todavía de pronto impulsos y deseos de retroceso, de mantenimiento en lugar de innovación y de ir hacia adelante. Pero en general podemos decir que este aleteo ha estado presente de forma permanente y recíproca en América Latina y el Caribe, desde un proceso que el teólogo argentino Carlos María Galli llama proceso de recepción, interpretación y realización. Y este teólogo dice que el camino necesario de los documentos que da la Iglesia es este: recibir el documento, o sea, conocerlo, comprarlo, descargarlo de internet primero para leerlo y así interpretarlo para luego ponerlo en práctica. ¿Cuál es el problema que vemos nosotros en la Iglesia hoy? Y que me parece que es una de las grandes amenazas para el desarrollo de la pastoral, que los mismos agentes de pastoral, que los mismos responsables de la pastoral no son conscientes de que la publicación de un documento tiene que ir respaldada, esta publicación de un documento, de una recepción, una interpretación para poder realmente recibir el documento. Hoy en día vemos con mucha desesperanza a veces, o algunos llegan a ver con grande desesperanza, los documentos magisteriales, porque dicen, ¿de qué sirve? Nadie le hace caso, eso no se puede. Y me parece que ha hecho falta como ser más conscientes, pues, de que, claro, publicar un documento no basta. Hay que leerlo, hay que estudiarlo, hay que meditarlo, para que interpretarlo, para que todo eso y yo lo pueda luego, ya una vez interpretado, llevarlo a la realización. Ahora vamos a ver la otra ala. Si ya vimos los documentos eclesiales universales, tenemos que ser conscientes que también después del concilio, nuestras iglesias latinoamericanas se vieron influidas fuertemente, en mayor o menor medida, por las conferencias generales del Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM. El CELAM fue creado en 1955, se creó con la finalidad de dar a todas las iglesias, por algunos el Nuevo Mundo, América. Bueno, pues con la intención de vivir esta unidad se creó el CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, en el 55. Y los obispos de América Latina y el Caribe fueron sesionando periódicamente para analizar la realidad de las iglesias de América y para poner en práctica pues procesos que correspondieran más a las necesidades del pueblo de la iglesia del siglo XX. Aquí tenemos las grandes conferencias, la de Medellín del 68, sobre todo donde estos documentos, ¿no? Sobre todo me estoy centrando después del concilio. Por allí antes hay una
pero me centro después del concilio. En el 68, en Medellín. En Puebla, en el 79, en Santo Domingo en el 92, en Aparecida, Brasil en el 2007. Pero no solo la Iglesia latinoamericana reflexionó de un modo general, sino también de un modo particular. La Iglesia latinoamericana se centró en el tema catequístico. Y eso es un gran aporte a la catequética como continente. ¿Por qué? Porque precisamente el tema catequístico también se aterriza. El tema catequístico también se mete a una reunión posconciliar acá en América Latina. Y de allí surgirán las que se les llamaron las Semanas Latinoamericanas de Catequesis. Las Semanas Latinoamericanas de Catequesis fueron estas tres, de un modo concreto, las tenemos en cuanto a colores. Si ustedes están viendo la pantalla, tenemos una paridad. Hay dos en color tinto, dos en color amarillo, dos en color verde. ¿Por qué? Porque justamente el 79 va a influir en la Semana Latinoamericana de Quito, Ecuador, en el 1982. La de Santo Domingo, del 1992, va a influir en la de Caracas, en Venezuela, en el 1994. Y fíjense que hay una diferencia. Aparecida no es esperar a que se publique Aparecida. Aquí los catequetas latinoamericanos, especialmente don José Luis Chávez Botello, arzobispo de Antequera, Oaxaca, obispo emérito, él estando presidiendo a nivel latinoamericano o teniendo influencia en el CELAM, él va a proponer que no se espere a la realización de Aparecida, sino que antes los catequetas se reúnan en la Semana Latinoamericana de Catequesis para aportar a Aparecida. De tal manera que aquí tenemos ya una diferencia respecto a las anteriores. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque toda la reflexión catequética de los especialistas en el 2006 en Colombia, luego va a influir y se va a llevar a Aparecida en el 2007. Y esta es una manera muy importante de entender cómo influyó o cómo influyeron los catequetas en Aparecida. Las orientaciones generales para la catequesis a nivel se han recopilado en dos documentos, uno en el 85, otro en el 99. Y en el 2015 se publicó, que tal vez no fue por todos conocido, pero que es importante que conozcamos. ¿Por qué? Porque el documento, La alegría de iniciar discípulos misioneros, es el documento referente a nivel latinoamericano para entender la catequesis hoy. Y precisamente la alegría de iniciar discípulos misioneros. Este documento del 2015 recoge lo reflexionado en la Semana Latinoamericana de Catequesis de Bogotá del 2006, recoge también Aparecida 2007 y Evangelii Gaudium 2013. De allí lo importante del documento. Entonces, estos dos tipos de documentos, los universales y los latinoamericanos, ambos han estado viviendo este proceso de recepción, interpretación y realización. ¿Qué tanto se les ha hecho caso? Bueno, eso ya dependerá de iglesias particulares. Pero al menos tenemos, desde el punto de vista catequético, el punto de vista de las teorías, tenemos aquí fuentes muy interesantes para conocer este caminar catequístico y para proyectar un catequístico mejor hacia el futuro. La pregunta: ¿qué tanto somos conscientes de la necesidad de llevar a cabo en nuestra reflexión y praxis catequética el proceso de recepción, interpretación, realización
de los documentos universales, latinoamericanos y diocesanos? ¿Qué tanto somos conscientes de que necesitamos hacer este proceso? Pues con los documentos latinoamericanos universales y diocesanos, aquí yo le añado diocesanos, porque volvemos al tema, podemos vivir desencantados de los documentos y decir que no se escriban más, que se haga caso a los que tenemos. Ese es el tema, hay que hacer caso a los documentos, porque en los documentos se plasman las teorías, muchas veces muy buenas, se hacen reflexiones muy profundas, pero hay que dejarnos interpelar, hay que interpretar lo que dicen los documentos para poderlos realizar y llevar a cabo. Esta es la pregunta que les lanzo. ¿Somos conscientes de este proceso que nos dice Gali que deberíamos nosotros de vivir en los documentos? Todo lo que yo reciba de documento hay que recibirlo, interpretarlo, para entonces sí poderlo realizar. Ojalá pues que nos planteemos esta pregunta porque es muy interesante, que no nos pase pues de largo esta manera que nos propone Gali de trabajar desde los documentos, porque documentos hay, abundan, pero nosotros a veces no los interpretamos. Es importante pues que este documento de iniciar discípulos misioneros le demos una pequeña, digamos, vista, ya que es un documento pues importante. Sobre todo porque vemos que de alguna manera en este documento confluyen muchos documentos y como vamos a ver más adelante, este documento va a influir en el nuevo directorio para la catequesis del 2020. O sea, vemos o vamos comprobando que hay de veras este proceso del que habla Gali. Hay un proceso de recepción, interacción entre los documentos, perdón, y esto es importante que nosotros también lo hagamos. Allí, desde mi punto de vista, está uno de los grandes problemas desde el punto de vista catequético, eh, que no siempre consideramos todo este movimiento de actividades que se van dando en la vida de la iglesia y a veces ya vivimos con un pesimismo de base. Entonces, hay que darnos cuenta que el documento, este que les he iniciado y que he puesto la alegría de iniciar discípulos misioneros, busca la paradigma iniciático, es decir, inspiración catecumenal para la catequesis de América Latina. Ya estaba dicho también en el Directorio General para la Catequesis del 91, los numerales 60 al 68. Y en general es la propuesta que se venía trabajando en muchas iglesias desde el magisterio posconciliar. ¿Qué pretende el llamado paradigma iniciático o de la vida cristiana? Pues comprender precisamente la catequesis como un servicio de iniciación cristiana, superando así una catequesis donde se reducía a conocer lo puramente doctrinal, preparar para los sacramentos o solamente influir en la cuestión de la disciplina o la moral y sobre todo cargado este modelo catequístico anterior en la infancia. La vida cristiana significa un proceso por el cual una persona es introducida en el misterio de Jesucristo y en la vida de la iglesia a través de la palabra de Dios y de la mediación sacramental y litúrgica que va acompañando el cambio de actitudes fundamentales de ser y de existir con los demás y con el mundo, que se vaya a promover identidad en la persona cristiana que da testimonio del Evangelio dentro de una comunidad eclesial viva y testimonial. Es el número 43 de este documento, que hace una síntesis de cómo se pensaría la catequesis hoy para América Latina. Esta opción de iniciación a la vida cristiana, y no solo de iniciar por medio de los sacramentos, sino hacer un proceso integral por el cual el catequizando va entrando a la vida cristiana, esto está dicho aquí por 43 y repito, de Aparecida
de la Semana Catequística, obviamente de Bogotá, que influye en Aparecida, y pues el magisterio posconciliar a propósito del catecumenado y la inspiración catecumenal de la catequesis. El documento nos presenta las siguientes llamadas nuevas perspectivas. La Iglesia se percibe como una comunidad catequizadora, que debe de estar al servicio del reino por medio de procesos educativos de inspiración catecumenal que acompañan la iniciación y maduración de las personas. Entonces, la Iglesia se percibe como educadora, como misionera y como generadora de procesos, como una madre que engendra hijos, obvio durante un tiempo prolongado o específico, y la Iglesia ha de engendrar nuevos hijos por medio de procesos canales. La catequesis como tal se ve o se pone al servicio de la iniciación a la vida cristiana, o es decir, una catequesis de inspiración catecumenal, que entiende la iniciación cristiana en perspectiva teándrica e integral, es decir, una perspectiva pues donde toma en cuenta al ser humano como es, desde una perspectiva más directa. Y claro, también como catequesis fundamental, tampoco la catequesis de iniciación cristiana es una catequesis, digámoslo, de tipo universitario, por una manera, no. Claro que sigue siendo la catequesis esta presentación de lo esencial del Evangelio, dándole una profundidad, pero no deja de ser una presentación integral, básica, pero fundamental. Esta perspectiva no excluye la acentuación liberadora, o sea, la catequesis en Latinoamérica no ha perdido este acento liberador, o sea, es parte de todavía. El catequizando está llamado a ser misionero, al menos así en los documentos latinoamericanos, así se le llama al creyente maduro, al creyente que hace catequesis y que va dejando resonar en sí, en su persona, la catequesis, se le llama discípulo misionero. Este es el nuevo paradigma, el, el catequizando como discípulo misionero. Su identidad y educación son algo dinámico y complejo, por lo cual la escucha, el diálogo, el respeto a la libertad y la atención a su contexto vital son elementos fundamentales para una mejor catequesis. Y aquí tenemos ya, obviamente, resonancias de la renovación antropológica de la catequesis de los años 60. En cuanto al catequista, se propone un alto perfil de catequista, miembro de iglesia, testigo de la fe, acompañante de sus hermanos. Para ello, habrá que emprender una renovada formación, ampliada en sus dimensiones y desde la perspectiva de competencia. Vean aquí cómo las teorías pedagógicas influyen en el pensar la formación de catequistas. Pues ahí está otro de los documentos que nos deja el desarrollo catequético en Latinoamérica, que como hemos visto está conectado con otros. El nuevo directorio para catequesis del 2020 va a expresar o va a compartirnos reflexiones acerca de iniciar a la vida cristiana en los numerales que allí aparecen, 61, 66, 125, 126, 240 al 242. Y en el 421 dice, propone que las diócesis o cada iglesia particular organice una comisión de iniciación a la vida cristiana. Estas referencias solamente como para que tengamos en cuenta que los mismos documentos van siendo fruto de una historia, de un caminar de documentos. Claro, algunos van a plantear novedades, van a incluir cosas, digámoslo así, que tal vez en otros, en otros documentos no se expresaban, pero otros van a presentar, tal vez de una manera ya renovada, decidida, ciertos aspectos que se vienen dando, como aquí, iniciación a la vida cristiana, que ya les presenté un poco sus precedentes. A modo de síntesis, para cumplir con todo lo deseado por el Concilio Vaticano II y los documentos posteriores, debemos de entender la catequesis siempre desde un modo más amplio, desde un modo más profundo. Al menos nos propone el catequeta Medi, Luciano Medi, que no sea entendida la catequesis solo como una forma del ministerio de la palabra o como un servicio a la revelación. La catequesis es eso, pero también mucho más.
El Concilio Vaticano II va a dar por terminada la era de los catecismos. Y tendremos que pensar si nosotros en nuestro imaginario hemos ya dado término, por decirlo de un modo, a esta época de los catecismos. Y para nosotros la catequesis ya es mucho más que un libro, si para nosotros hacer catequesis es mucho más que repetir un manual, porque al menos desde el punto de vista del análisis, el Vaticano II termina la era de los catecismos en Trento y sobre todo, claro, estamos en una etapa más compleja y contradictoria, pero más adecuada para pensar la catequesis en nuestros días. La catequesis, pues, en esta etapa popular es una acción educativa de la Iglesia y, por lo tanto, una realidad interdisciplinar, no solamente teológica, sino también necesitada de las ciencias humanas, porque es una acción educativa y la educación tiene que ver con personas y, por lo tanto, podríamos decir que la identidad de la catequesis hoy tiene esta realidad. La catequesis hoy en día es una acción educativa de la Iglesia, una realidad interdisciplinar. Y lo propio de la catequesis es su servicio formativo y educativo, que tienen como tarea el desarrollo de la personalidad cristiana. De hecho, desarrollar una personalidad cristiana en el catequizando sería la tarea propia de la catequesis. Siempre estoy citando las reflexiones que me parecen muy acertadas del catequeta italiano Luciano Metti, quien en el 2017, perdón, alcanzó a expresar esto. Conoce, y muchos catequetas lo hacen, que claro, la catequesis hoy en día está sobredemandada, o sea, la catequesis o en la catequesis ya no solo se trata de educar en la fe, hoy en día, sobre todo con Evangelii Gaudium, se habla de que la catequesis también tiene que realizar funciones de primer anuncio, y de allí el término o que se retoma aquella expresión de la llamada catequesis querigmática. La catequesis querigmática combina dos identidades: las tareas del primer anuncio, del anuncio del querigma, del suscitar y despertar la fe, y también a la catequesis se le da la tarea de hacer madurar la fe que ella misma tal vez dejó en los catequizandos. Esto tiene que ver con la descristianización, el descuido grave que se está teniendo en muchos ambientes familiares donde ya no se educa, donde ya no se retoman las enseñanzas o donde no se toma ya, donde no se despierta a la fe, donde no se trabaja lo religioso desde la familia. Por eso aquí se insiste en este estatuto educativo, en esta identidad educativa que tiene la catequesis. La catequesis busca la interiorización de la fe y la introducción cristiana. Y por último, la organización de la catequesis se centra en el catequizando, los catequistas y las comunidades cristianas. La catequesis de nuestros días, de nuestros tiempos, ha puesto de nuevo una a los catequizandos. Al menos la reforma antropológica nos hace pensar y considerar esta catequesis desde una perspectiva también desde el catequizando. Y esto tiene que ver con la interdisciplinariedad, porque la catequesis hoy, pues claro, atendiendo a la pedagogía, a la didáctica, plantea la catequesis también desde estos enfoques. Según la realidad del catequizando, es que se tiene que plantear también la catequesis. Los catequistas siguen siendo fundamentales en la organización catequística. De hecho, pasamos de una catequesis muchas veces centrada, o una enseñanza de la doctrina cristiana centrada en el párroco, hemos pasado a una catequesis centrada en los catequistas, quienes a veces necesitan, claro, mayor acompañamiento, mayor presencia, mayor respaldo del mismo párroco. Y claro, y las comunidades cristianas también se implican cada vez más con las misas llamadas de niños o con eventos o formas donde en realidad o los padres de familia van teniendo también mayor participación en la catequesis. Claro, los que participan. Bien, pues como ven, hemos hecho este recorrido. En la época apostólica, el siglo I, la catequesis
ya se distingue como un acto segundo del querigma. Hay una primera predicación que despierta la conversión y el interés, y luego la catequesis constituye esta enseñanza del Evangelio, esta profundización en la persona de Cristo, para que el creyente naciente, el recién convertido, abrace la fe, sea bautizado y viva el. La patrística del siglo segundo al siglo quinto va a ser la grande época del catecumenado, donde habrá procesos catequísticos a lo largo del tiempo, por etapas, garantizando la conversión del catecumenado, sobre todo en los primeros siglos. Luego vendrá, claro, la obligatoriedad del cristianismo en todo el imperio y se va a dar un catecumenado social o un catecumenado, más bien un catecumenado en masa. O sea, pronto aquí comenzamos ya con afectar los tiempos, los procesos y simplemente apostarle a que los catecúmenos fueran bautizados. Y esto nos suena, esta praxis del final de la patrística, el catecumenado nos suena a nuestros tiempos, en los que seguimos viendo la catequesis como una preparación a los sacramentos y no como una escuela, un noviciado de engendramiento de cristianos, de formación de cristianos. La Edad Media del siglo VI al XV lleva a cabo un catecumenado social, es decir, la familia y la sociedad te introducen por la fuerza de las realidades en lo que es el cristianismo. La familia educaba, el arte, la predicación, todo el mundo, porque fue la grande época de la cristiandad. Todo era cristiano, entonces todo te ayudaba a formarte, a prepararte, a asumir más o menos esta identidad cristiana. La Edad Moderna, con el invento de la imprenta, la Reforma Protestante y Trento, van a tener en el catecismo su principal característica. Durante todos estos últimos casi 5 siglos, el catecismo libro será la grande forma de la catequesis, de enseñar la doctrina cristiana, como se le llamaba. Pero será en la edad contemporánea, fines del XIX y principios a lo largo de todo el siglo XX, en que se dé el movimiento catequético o movimiento catequístico, que va a tener su mayor expresión en todo lo pedido por el Vaticano II y la catequética postconciliar. Bien, pues vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen María para concluir, habiendo hecho ya este recorrido de 20 siglos, este recorrido de 2000 años, donde hemos ido haciendo algunas puntualizaciones y reflexiones para que pensemos cómo la catequesis de hoy tiene que ver con la catequesis de ayer y con los esfuerzos y todo aquello que hemos pedido. Nosotros en nuestros días, si queremos mejorar la catequesis, tenemos que pensar, tenemos que conocer y pensar a la luz de este caminar histórico. Pues que María nos ayude, Nuestra Señora interceda por todos nosotros. A la Virgen Inmaculada le decimos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y a todos ustedes el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que estén muy bien y estamos por concluir este caminar histórico. Y sobre todo llegar a conclusiones que nos ayuden a pensar y reflexionar de mejor manera la catequesis de nuestros días. Que estén bien.